Combinación clave en la 92.9. Somos la clave. Bueno, ya estamos acá en el estudio con nuestro próximo invitado, es el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. ¿Cómo está, ministro? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, muy buenos días. Bueno, y para hablar específicamente de un tema que ha marcado los últimos días, la semana pasada la presidenta Bachelet presentó, dio a conocer estos 3 proyectos de ley que de hecho hoy día ya ingresan para su discusión en el Congreso, y queríamos analizar un poquito con el ministro de qué se trata. Usted, ministro, había dicho de que se está transitando con este proyecto desde un sistema basado en la industria de las pensiones hacia un principio donde la solidaridad se refuerza, ¿no? Explíquenos un poquito ese concepto. Básicamente porque hoy por hoy lo que tenemos es un sistema de pensiones que se sustenta exclusivamente en un modelo de capitalización individual que en 37 años, es decir, desde el año 80 a la fecha, ha existido sin asegurar o resguardar adecuadas pensiones para las personas, y sobre un principio de individualidad extrema. En ese sentido, el sistema de capitalización individual ha logrado provisionar de buenos recursos para dinamizar la economía, pero no ha logrado su propósito fundamental, que es proveer de buenas pensiones, que es lo que fija el decreto 3500. Ha habido un profuso debate en estos últimos, diría yo, 3 años, casi 4 años, sobre cuál es el tipo de pensiones que Chile requiere. Y en mi opinión queda de manifiesto que la ciudadanía en general lo que busca es tener un sistema de pensiones donde se pueda, por un lado, valorar el esfuerzo individual de cada persona, en tanto cotizante y ahorrante, y por otro lado también exista una solidaridad en el modelo de pensiones que permita también que no sea solo el esfuerzo individual el que prevalezca para efectos de pensiones, sino que también cómo los hombres solidarizan con las mujeres, cómo las personas que tienen más ingresos solidarizan respecto de las que tienen menos ingresos, o cómo los trabajadores jóvenes solidarizan respecto de los pensionados. Y en ese sentido, el crear este pilar de ahorro colectivo, que funciona con un mecanismo de solidaridad de reparto, lo que nos permite es que en Chile existan los 3 pilares constitutivos de un modelo mixto de pensiones. Un pilar de ahorro individual, que es el de capitalización individual, un pilar solidario que alivia la pobreza, que es el que creó la presidenta en su primer gobierno, y este pilar de ahorro colectivo solidario, que en los hechos son los componentes de una seguridad social más nítida, más pura, que le dé tranquilidad y confianza a las personas respecto del futuro y la vejez. Ahora, ministro, ¿cómo se explica que este proyecto que fue presentado la semana pasada por la presidenta Bachelet no dejó contentos y ha tenido varias críticas desde el sector privado, específicamente desde la AFP, y también de los movimientos sociales que hace algunos años están pidiendo una reforma mucho más drástica, más radical, en torno a incluso de que se termine el sistema de la AFP, que se cree un nuevo sistema, de que el Estado tenga un rol preponderante. Ahora el rol del Estado va a ser mucho más fuerte con la creación de este organismo, ¿no?, que es uno de los proyectos que presentó la presidenta Bachelet, donde se va a administrar este 5%. ¿Cómo responde usted a esas críticas, sobre todo desde el sector desde la AFP, donde dice que ellos, con la experiencia que tienen, pueden capitalizar mucho mejor ese 5%, que incluso hicieron una campaña, ¿no?, que fue bien criticada desde el gobierno, para preguntar a las personas qué preferían, ¿no?, si ese 5% lo siguieran administrando la AFP o que fuera ese 5% entero para el trabajador, digamos? La administradora de fondos de pensiones, históricamente, desde su creación, han sido resistentes y refractarias a cualquier transformación que implique disminuir sus utilidades y a la postre poder aumentar la rentabilidad de los cotizantes y luego pensionados. El que hoy día exista una licitación para la cartera de los nuevos afiliados, algo que se fortalece en el proyecto de regulación, es algo que en su oportunidad fue muy resistido por las administradoras de fondos de pensiones, como así también fue resistido las modificaciones respecto del encaje. En general, las AFP nunca han sido entidades muy proactivas a los cambios en clave ciudadana, y cuando digo en clave ciudadana me refiero a
la posibilidad de generar regulaciones que a consecuencia de ello permitan mejorar las pensiones. Las AFP nunca destacan el hecho de que la rentabilidad de los pensionados en promedio está en 5%, mientras que la rentabilidad de la industria, en tanto industria, está en el 30-29%. Claro, siempre se hace esa comparación, ¿no? Que es muy brutal, es un indicador de cuál es la orientación cuando lo que se tiene exclusivamente en el modelo es orientación al lucro. Entonces, en esos términos, a mí no me extraña que las administradoras de fondos de pensiones estén estructurando un discurso en rechazo a la incorporación de un pilar de ahorro colectivo. Es consistente con su, podríamos decir, conducta histórica. En el caso de los movimientos sociales, pero yo ampliaría el concepto, más bien hablaría de la ciudadanía en general, es natural que las expectativas estén puestas en mayor regulación porque la sensación de abuso, la sensación de maltrato es mayor. Ahora, he dicho que fue una reforma dentro de lo posible, ¿no? Pero ¿Usted cree que fue así? No, es muy por el contrario. Yo creo que sienta las bases para un sistema de seguridad social. No sería posible pensar en una reforma que abruptamente pensara en que no existieran las AFP. O sea, y eso pensando claramente en términos de quiénes son detractores de la reforma. Yo creo que la ciudadanía en general, en términos de convivencia social y pensando en la seguridad social como uno de los componentes sustantivos de la convivencia, quiere que se le valore tanto el esfuerzo individual como que se le valore, como que exista apoyos solidarios y colectivos. Y en ese sentido, la reforma es lo suficientemente sustantiva como para generar ese equilibrio. Evidentemente que no resuelve todo, hay discusiones más profundas, pero esas discusiones no son posibles de dar sin la existencia de un pilar de ahorro colectivo. Ahora, uno de los puntos, usted lo mencionaba, ministro, era el tema de la regulación de las AFP. Usted ha dicho que las AFP siempre han sido resistentes a las regulaciones o los controles, sobre todo de parte del Estado. Había un punto que había sido anunciado por la presidenta cuando se dio todo el tema de la AFP y los movimientos sociales, cuando dijo que dentro de los puntos que iba a abarcar esta reforma era que hubiese una compensación, ¿no?, cuando las AFP tuvieran rentabilidades negativas, ¿no? Ese punto no fue incluido. Escuchaba al ministro de Hacienda un poco explicar técnicamente por qué se había decidido dejar esto de lado, pero muchos lo vieron como un retroceso, ¿no?, dentro de todas estas regulaciones que también están incluidas en el proyecto que hoy día empieza a discutirse en el Congreso. Yo no conozco el proyecto de regulación, entonces malamente no podría pronunciarme respecto de ese punto en particular. Sin embargo, yo creo que lo esencial de los proyectos de ley, me atrevo a decir que la regulación es importante, pero lo más sustantivo en este caso es que se le está dando una preponderancia y se está fortaleciendo al Estado en la administración de este pilar de ahorro, de este sistema de ahorro colectivo, con este Consejo de Ahorro Colectivo, que es una entidad sin fines de lucro. Y eso, en mi opinión, es algo que le genera o le va a generar a la ciudadanía mucha más confianza respecto del sistema de pensiones. En Chile existe una cantidad importante de pensiones de personas que no cotizan, que son independientes. La creación de un pilar de ahorro colectivo también, además de generar confianza respecto de aquellas personas que tienen boletas, que no tienen contrato y que en consecuencia no están obligadas a cotizar y postergan la cotización, esa postergación de la cotización tiene que ver con tener más liquidez en el sueldo, pero también con la falta de confianza que genera el sistema. Aquí se está estableciendo además un incentivo para esas personas, porque en la medida que existe un pilar de ahorro colectivo, también tenemos posibilidades de transitar de mejor manera a seguridad social. Perfecto.
Ahora, ministro, en cuanto a cómo va a mejorar las pensiones de los actuales pensionados, de las actuales personas que están recibiendo su pensión, en cuanto también a los plazos que se puede demorar en poder aprobarse estos 3 proyectos, ¿cómo les va a afectar directamente a los actuales pensionados, ¿no? Que es lo que están pendientes también ellos de decir esto puede ser a largo plazo, me va a afectar a mí o no en las actuales pensiones? ¿Cómo van a verlo ellos en la realidad? A ver, uno de los méritos de los proyectos de ley, y es un gran mérito, es que no es una reforma que solo esté pensada con un impacto a 20, 40, 50 años, sino que está pensada también en el presente. Y cuando decimos en el presente es que una vez que los proyectos de ley estén aprobados, en el lapso de un año ya se van a poder ver impactos positivos en las personas. Hay un componente dentro del mecanismo de solidaridad que es compensar a las mujeres. De hecho, existe un bono compensatorio, digamos, que permite que las mujeres puedan mejorar sus pensiones. Estamos hablando del incremento de un 14%. Entonces, aquí lo que hay que relevar es que esta propuesta es una propuesta que está pensada para el mejoramiento en el presente de las pensiones, pero también está pensada para el mejoramiento en el futuro. Entonces, la hace mucho más atractiva desde el punto de vista de la realidad presente de una persona, de un pensionado. Ahora, ministro, ¿por qué el Estado va a poder administrar mejor este 5% que lo podrían hacer las AFPs, como ellos decían, o como incluso muchas de las personas que fueron encuestadas por la misma AFP lo decían, con la creación de este Consejo de Ahorro Colectivo que va a ser sin fines de lucro, que va a actuar parecido al Banco Central en cuanto a su autonomía? ¿Qué características va a tener para poder administrar mejor ese 5% que lo puede hacer una AFP, un sistema privado? Lo primero es que, y esto es bien importante, pero una observación, yo no utilizaría como referente la encuesta que hicieron las AFP, porque fue una encuesta bastante, podríamos decir, sesgada o tendenciosa. Ustedes la criticaron mucho, incluso vieron que era... Yo no sé si la criticamos mucho, pero hubo una valoración, en mi opinión, desde mi opinión, no positiva. Fue una encuesta que consultaba respecto de modificaciones sin conocer el proyecto y sin conocer los impactos. La muestra no supera el 5%, 6%, de 2 millones de cotizantes por parte de la AFP que lo hizo. Por tanto, no tiene valor muestral o metodológico que a uno le permita decir ese es el planteamiento de la ciudadanía. Pero en segundo lugar, la creación de un ente público de carácter autónomo, sin fines de lucro, tiene por objeto solo generar buenas rentabilidades para los cotizantes y futuros pensionados. No tiene la orientación de rentabilizar la industria. Y esa es una diferencia significativa e importante. Hoy día el Banco Central es un ente digamos, público y de carácter autónomo, y funciona bien. Pero además uno tiene varios ejemplos de entidades públicas del Estado que funcionan muy bien. Sin ir más lejos, el Instituto de Previsión Social es una gran entidad pública que tiene un índice de satisfacción del 90% por parte de los usuarios. Agrego en otros ámbitos del quehacer como la empresa Metro, donde es una empresa estatal y funciona muy bien, o el Banco Estado. Entonces, yo creo que esos más bien, esos argumentos que buscan cuestionar la capacidad de una entidad pública son más bien argumentos desde la ideología, porque desde el mercado, y particularmente desde la AFP, no han mostrado una rentabilidad que le dé tranquilidad a los cotizantes. Claro, es una de las grandes críticas que se hacen. Desde el sistema de las AFP también criticaron que no se les hubiese incluido en la discusión, que no se le hubiera invitado también a la ceremonia que se hizo cuando se presentó el proyecto, lo mismo por el otro lado. ¿Usted cree que fue, ministro, un error no haberlos incluido directamente en la discusión o haberlos escuchado? Porque usted mismo lo decía, o sea, ellos no conocían el proyecto y hicieron esta encuesta, hicieron críticas antes y después de conocer el proyecto. O sea, ellos conocían los antecedentes y las ideas centrales que llevan el proyecto. Fueron anunciadas el año pasado por parte de la presidenta. A grandes rasgos, claro. Sí.
Ahora, pero han sido muy consistentes en términos de lo que se anunció como principios que iban a orientar y lo que hoy día se materializa como proyecto de ley. Ahora, yo diría que este es de los proyectos de ley que está antecedido de más diálogo con los actores, con la industria, con la ciudadanía. Hay que recordar que los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Bachelet, en este segundo gobierno, se creó la Comisión Asesora Presidencial. Claro. La Comisión Asesora Presidencial sesionó por David Bravo, sesionó por más de un año. Sesionó en cada región del país, con todos los actores involucrados. Tuvo audiencias públicas donde participó la industria. De ellos surgieron 3 propuestas. Luego existió un comité de ministros que trabajó profusamente en el tema. Hubo un diálogo entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, con los actores, incluida la industria. Es decir, diálogo prelegislativo existió en abundancia. Por lo mismo, creo que esa no es una crítica razonable, pensando en que es de los proyectos que más opinión se ha expresado antes de su presentación. Ahora, ministro, ¿cómo ve usted la discusión en el Congreso? Hoy día se ingresan para la discusión los proyectos que anunció la presidenta el jueves pasado, pero hay varios proyectos que necesitan un quórum bastante alto. ¿Cómo ve la discusión en el Congreso en torno a la creación de este proyecto, con los detractores que hay en el fondo, y donde la discusión va a seguir seguramente durante las próximas semanas? O sea, yo me imagino que el lunes hubo una conferencia de prensa donde estuvieron los ministros de Hacienda y del Trabajo, la ministra del Trabajo, donde estuvieron los presidentes de las respectivas comisiones de la Cámara de Diputados. Existe una voluntad por parte del Parlamento, y diría yo la mayoría, de querer debatir esto con mucha intensidad, eficiencia y profundidad. Así lo demanda la ciudadanía. No he escuchado, salvo, por cierto, en la derecha, parlamentarios de derecha, intenciones de que este debate se postergue o no se dé en el presente. La movilización social también es reflejo de una expectativa ciudadana, que tiene altos y bajos. Pero lo central es que en el Parlamento hay una coherencia y una sensibilidad y receptividad a una demanda social que es del presente. Por lo mismo, yo creo que los proyectos van a transitar, digamos, con la importancia que tienen, y eso significa que se van a discutir ahora. Ahora, ministro, en comparación a otros países, y no sé si eso se dio en la discusión cuando estaban elaborando los proyectos o viendo los detalles, tomando en cuenta que se criticaba mucho de que en Chile es uno de los pocos países donde se tiene este sistema de privados como son las AFP, que algunos lo ven como que funciona bien, que tiene rentabilidad, pero que claramente no llegó a los estándares que la gente esperaba o lo que se había prometido, con toda la explicación que hay de por medio. ¿Cómo nos ve usted en comparación a otros países donde los sistemas de pensiones funcionan mucho mejor, donde la gente puede terminar sus años de manera mucho más digna, al contrario de muchos casos de lo que vemos acá, ¿no? Donde personas no le alcanza realmente para vivir las pensiones que tienes, que son, como muchos han criticado, indignas? Yo diría que las soluciones que han encontrado los países para proveerse de pensiones más dignas son soluciones en general de carácter mixto, donde existe mecanismos de solidaridad con reparto que cohabitan con mecanismos de capitalización individual, con mecanismos de pilar solidario en términos de alivio a la pobreza, y también incluso con pilares de seguridad social en términos de prestaciones sociales. Los países OCDE en general tienen esa estructura en materia de seguridad social, y eso es lo que le ha permitido tener tasas de reemplazo más altas que se acerquen más al salario que percibía la persona al momento de jubilar. Nosotros estamos iniciando una discusión de ese tipo, que nos permita
sentar las bases para un sistema de pensiones, de seguridad social, donde se complementen estos esfuerzos solidarios colectivos con los esfuerzos individuales. En general, lo que uno observa es que, indistintamente de las crisis que puedan haber existido en los sistemas de pensiones, las soluciones son mixtas. Pero además las soluciones mixtas tienen que ver con los mecanismos de cotización tripartito, donde participa el Estado, el cotizante en términos de su salario, como así también los empleadores. El que hoy día estemos incorporando un 5% con cargo a los empleadores, con una gradualidad que permita absorberlo progresivamente, también es otro rasgo que nos acerca a la seguridad social. Entonces, de alguna manera nos estamos acercando a las soluciones que tienen los países estándar OCDE. Ahora, para finalizar, ministro, esto es una parte, ¿no?, de cómo afecta a los adultos mayores, ¿no?, que es uno de las preocupaciones que ustedes tienen como ministerio. Un tema son las pensiones, pero además hay muchos otros temas complementarios, ¿no?, como son el tema de la vivienda, los beneficios, por ejemplo, lo que acabamos de ver con el tema del transporte en el metro, con la tarjeta para el adulto mayor, y así una serie de otros beneficios que pueden complementar a estas pensiones que, si bien son bajas, si hay otros beneficios del Estado, se puede llevar una mejor calidad de vida, ¿no?, que es lo que me imagino que es el objetivo final. ¿Cómo se complementa todos estos temas de beneficios para adultos mayores en específico con lo de las pensiones? A ver, lo primero que hay que destacar es que durante nuestro gobierno se han hecho mejoras importantes en materia de calidad de vida de los actuales pensionados. Durante los primeros 100 días de gobierno hubo una restitución de las personas que habían perdido la pensión básica solidaria sin haber experimentado cambios en su situación económica o socioeconómica. Se restituyó una cantidad importante de personas que habían perdido el bono invierno. Diría yo que muy importante fue la eliminación de la cotización del 5% en salud para los pensionados al 80% más vulnerables, es decir, casi una política de corte universal. Y eso en los hechos se traduce en mayor liquidez, porque en la medida que la persona mayor deja de cotizar, tiene más liquidez y su cotización está cubierta por parte del Estado. Y lo más reciente, que es un gasto importante, una inversión pública importante, fue la creación de el aumento en 10% de las pensiones del Pilar Solidario en el mes de enero del 2017, que significó que un pensionado que tenía una pensión de 93.000 pesos pasó a 103.000. Eso es un incremento importante pensando en el monto de esa pensión. Del mismo modo, estamos sentando las bases para un sistema de cuidado para las personas con dependencia al interior del hogar. Hemos avanzado también en establecimientos de larga estadía en las diferentes regiones del país para personas que no tienen cuidado, red de apoyo familiar y que requieren cuidados por parte de alguna institución. En general, ha habido una política sostenida de protección hacia las personas mayores. Y lo más reciente fue esta importante noticia de que no iban a haber restricciones en el pasaje, en el número de pasajes por parte de los adultos mayores en el caso de la empresa de transportes Metro. Pero tuvieron que patarear los adultos mayores para que la presidenta saliera a anunciar. Lo importante es que la presidenta tomó una decisión que va en beneficio y que consolida el derecho de las personas mayores. Eso es lo más relevante. Ahora, creo yo que la discusión respecto de la protección, más ampliar la protección social y la seguridad social de las personas mayores va a ser una discusión del próximo gobierno. De todas maneras. Las personas mayores es un porcentaje creciente de la población. En la última CACEN representan del orden del 17%, es decir, un poco más de 3 millones de personas. Y tenemos que ir adecuando, adaptando la institucionalidad a las personas mayores. Y eso implica mejorar progresivamente las coberturas de seguridad social, las coberturas de protección social, pero hoy día, y esto es lo fundamental, con esta reforma estamos sentando la base para una transformación que nos permita tener un nuevo sistema de pensiones que se articule de buena forma con el sistema de protección social. Esta reforma es fundamental para pensar en la profundización
de otras mejoras, de otras transformaciones que les permitan a las personas mayores tener una adecuada calidad de vida. Perfecto, se nos acabó el tiempo. Agradecemos al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, por acompañarnos y explicar un poco y entender lo que está pasando hoy día con las pensiones. Los proyectos ingresan hoy día para su discusión. Vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Muchas gracias, ministro, por estar en Combinación Clave. Muchas gracias, que esté muy bien. Pausa y volvemos. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter.